Hola a todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Alexandra Cariani, directora de la Fundación Audiovisual Margot Benacerraf, y esta es la serie Defensa y Estímulo del Cine Venezolano. Es un espacio online que hemos creado para intercambiar información, opiniones, ideas en torno a nuestro cine y sus protagonistas. Ya hicimos un primer programa con la participación de Claudia Lepage, de Iván Zambrano, de Juan Carlos Lozada, de Carlos Malavé. Y en esa conversación que tuvimos, pues hubo algunos aspectos interesantes porque abordamos la difícil, la crítica situación del sector cinematográfico y audiovisual, no solo a nivel de Venezuela, sino también del mundo. La contracción que ha habido, la disminución de las salas, el protagonismo de las plataformas de streaming. Pero también hablamos sobre ciertas señales de recuperación que notamos en el medio venezolano, en nuestro sector, y también de un aspecto muy llamativo que ha sido una cantidad impresionante de estrenos cinematográficos en el transcurso del año. Nos interesa conocer más opiniones y seguir indagando más, y por eso hoy hemos invitado a José Pisano, que es director de Trasnocho Cultural y de Cinematográfica Blancica. Está también José Ernesto Martínez con nosotros, productor ejecutivo, y Edgar Roca, que es crítico de cine, productor, director y también distribuidor. Así que bueno, les doy la bienvenida a los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les doy la palabra para que cada uno brevemente se presente y hable con nuestro público. ¿Ok? Vamos a comenzar contigo, José Ernesto. Vale, gracias Alexandra, un placer estar por aquí. Bueno, mi nombre es José Ernesto Martínez, soy productor ejecutivo, soy presidente del gremio de ABEPCA, de la Asociación Venezolana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, y soy representante de los productores en el comité ejecutivo del CENAC. Es básicamente lo que hago y qué estoy haciendo en este momento en la parte gremial. Ok, las películas donde has trabajado como productor, José Ernesto. Bueno, este año ha sido un año particular. Este año, bueno, a finales del año pasado y duró hasta este año, estrené la película Dirección Opuesta, que participó en los premios de la Academia este año y ganó varios premios. Este año produje la película Los Herederos, la última película de Pablo de la Barra, y estoy en este momento en proceso de rodaje y producción, menos de un proyecto documental propio, personal, que se llama Caracas Jazz, que estamos desarrollando entre Andrés Briceño y Aymer Landaeta. Son dos músicos reconocidos en el medio y que estamos trabajando en este proyecto. También estoy trabajando en dos desarrollos de proyecto: el regreso de Mauro Rodríguez y Luciérnagas de Marianela Estrada. Entonces estoy en eso, pues, o sea, en este momento el panorama se ha abierto y estamos pues produciendo y trabajando o intentando trabajar en Venezuela. Gracias, José Ernesto. José. Gracias, Alexandra. Un gusto compartir esta tertulia, esta conversación junto a dos queridos y admirados hacedores, además del cine, como lo son José Ernesto Martínez y Edgar Roca. Yo soy, arquitecto dedicado al cine, la verdad, desde hace ya 30 años, más o menos, desde mi experiencia en la sala de cine La Previsora, que fue como mi primera aproximación al mundo de la exhibición. Bueno, posteriormente también fui de alguna manera trabajando en el área de distribución como gerente de distribución para Cines Unidos, después como gerente de 20th Century Fox para Venezuela, como director general de Cinematográfica Blancica, cargo que actualmente también ejerzo en paralelo con la dirección general del Trasnocho. Y dentro de Blancica estoy también a cargo de lo que es Warner Brothers, todo lo que tiene que ver con la salida para cines de las películas de Warner. Además de ello, estoy vinculado con ASOINCI, que es la Asociación de la Industria del Cine. Es un ente que agrupa a las distintas compañías, las llamadas majors, que de alguna forma lleva las estadísticas cinematográficas de la industria en el país.
y he estado vinculado también con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía como, bueno, eventual miembro de la Comisión de Estudio de Proyectos, por lo general en representación de los exhibidores. Así que, bueno, he estado muy cercano a ellos, por supuesto, desde mi labor en el Trasnocho Cultural, desde hace ya 21 años al frente de la programación de las salas de cine, y desde hace poco más de un año como director general de toda la institución, incluyendo la parte de teatro, nuestra sala de exposición, de todos los espacios que forman vida allí en el Trasnocho. Gracias, José. Bueno, Edgar, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Edgar Roca, yo comencé en el medio como egresado de la Escuela de Cine y Televisión, como guionista y director de un grupo de películas que se han estrenado entre el 2017 y este año, películas comerciales. El Peor Hombre del Mundo fue la primera, después estrené Infieles, este año estrené Tres son multitud, y en el tiempo, además, me ha tocado, por las circunstancias de la vida, del medio, del país, asumir otros roles como dirigir el Festival de la Crítica Cinematográfica, que terminó el año pasado, la semana pasada, distribuir, que lo vengo haciendo desde el 2019, y aparte de distribuir, bueno, también producir para otros. Hay un grupo de películas, este año se han estrenado Escisión y Mickey Maniaco, donde he colaborado con ellos como productor ejecutivo, sobre todo en Escisión, y rodé una película de componente CENAC, que era un proyecto del maestro Román Chalbó, que se llama Muñequita Linda, se rodó también a inicios de este año, donde fui el productor ejecutivo. Y bueno, me ha tocado hacer muchas cosas en estos 6, 7 años de carrera en esta convulsa Caracas, ¿no? Ok, gracias. Ya entonces, bueno, la gente tiene un panorama general de nuestros invitados de su propia voz. Bueno, yo comienzo con una pregunta o con una aseveración. ¿El cine venezolano y en Venezuela sobrevivió a la pandemia? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Hemos sobrevivido a la pandemia? Y quisiera, si pueden, de manera muy sintética, en sus propias palabras, hacer un balance. ¿Cuál es el balance o la opinión de cada uno con respecto a este año tan importante que fue el año pospandémico, el 2022, el año que salimos de la pandemia? El que quiera, intervenga. Ajá. ¿Sí? Si ¿Quién quiere, va a hablar? Dale. Comienzo yo que me presenté de último. Dale. Sí, creo que no solamente el cine venezolano, el cine en general sobrevivió a la pandemia, y eso es maravilloso, es milagroso. El hecho de que estemos aquí compartiendo, de que estemos aquí estrenando películas, sobre todo estrenando películas, que es lo que más, quizás los números no nos han acompañado por esta misma dinámica del retorno, del reinicio. Pero yo sí creo que sobrevivió y nos llevó a rectificar. En ese sentido, yo estoy contento porque creo que vamos a salir adelante año tras año, mes a mes, vamos a ir creciendo y mejorando. Y bueno, ya los 27 estrenos que este año están confirmados, de los cuales ya van 24 con los que se estrenan esta semana. Creo que hay una misión que cumplir, pero también hay una misión cumplida de resistencia, de que la gente igual no baja los brazos, sino sigue produciendo, sigue en sus diversas áreas, sea esta la exhibición, la distribución o la producción. Ahí hay un medio que está resistiendo y que creo yo va ganando de a poco los espacios, y los vamos a recuperar tarde que temprano. Es al menos y también mi ilusión, mi deseo de que pase, ¿no? Ok. José Ernesto, José. Sí, bueno, no sé si puedo seguir yo, si quieren, o José Ernesto. Sí, dale. Sí, yo
Coincido con Edgar en que efectivamente, bueno, de alguna manera hemos sobrevivido a la crisis pandémica mundial, tanto cine venezolano como industria en general. Yo también me gustaría contar que el caso venezolano ha sido quizás un poco más lento. Si uno compara con otros países de la región, Venezuela ha quedado un poco más atrás en lo que ha sido la recuperación de una cierta normalidad, entre comillas, en la vuelta al cine. De hecho, justamente como parte de eso, sí, digamos, acabamos de recibir también lo que es el reporte al finales del mes de noviembre. Y este año 2022, un total de 5.480.000 personas han asistido a las salas de cine, han comprado un boleto, lo cual es una cifra importante considerando que para el año 2021 el total acumulado hasta el mes de diciembre era de 2.027.659, de los cuales una muy alta suma correspondía al estreno de la película Spider-Man, que fue un estreno, de hecho, ese mes de diciembre del año 2021 se vendieron 653.800 entradas que permitieron llegar a esos 2.027.000. Ahorita estamos en 5 millones, digamos, 380.000. Mi expectativa era que pudiéramos llegar a un año de unos 6 millones de espectadores, lo cual nos aproximaría al menos a la mitad, un poco más de la mitad de lo que fueron los 11 millones del año 2019, que fue el año prepandémico. Pero de alguna forma sí ha venido, digamos, recuperándose la industria poco a poco. De hecho, a mediados de año, el mes de julio, tuvimos casi 1 millón de espectadores en un mes, 977.749. Creo que, bueno, en los meses, además sumándole la celebración del Mundial de Fútbol, pareciera que la gente está, digamos, un poco atenta a otros temas y quizás el cine está en un periodo, digamos, dentro de esa gran depresión, particularmente deprimido. Pues yo creo que como se ha venido de alguna forma contando a lo largo del año, sí podemos tener una mejora importante en este año. Ha habido una cantidad significativa de películas venezolanas estrenadas y un poco no quisiera dejar de mencionar el título más visto este año venezolano ha sido El exorcismo de Dios, de Alejandro Hidalgo, una película que ha convocado a casi 90.000 personas a las salas de cine. De hecho, está previsto un reestreno a principios del próximo año. Ya hemos tenido películas como Azotes en Llamas, por ejemplo, de Jackson Gutiérrez, que tiene un estilo muy particular de hacer cine. Ha estrenado 4 películas que va de año, le sigue con 12.220 espectadores. Después estaría situado Un Cuido sin puntería de José Antonio Valera con 10.197 y Jezabel de Hernán Javes con 6.732. Para complementar, o sea, para un poco cerrar esa parte que me parece interesante, de toda esta suma de espectadores que han asistido o que han comprado un ticket para ir a una sala de cine, tenemos casi 150.000 que lo han hecho por una película venezolana. Ok, oye, buenísima esa cifra. Muchísimas gracias, José. Excelente, excelente. José Ernesto, Bueno, ¿tú querías comentar algo? Sí. sí, bueno, fíjate, sí, sobrevivimos a la pandemia. Yo diría que inclusive durante la pandemia se filmaron algunos documentales, estuvo Sergio Monsalve, que creo que hizo uno, nosotros hicimos otro por nuestra cuenta, creo que hubo gente que trató de no parar durante la pandemia y de hecho no paró y se estrenaron películas. Cuando se pudo llegar a las salas de cine se estrenaron películas. Yo quería dar unos números un poco también generales, ¿no? Yo creo que sobrevivimos y sí creció un poco de alguna manera el cine venezolano en el 2022. Desde el SENAC, te puedo dar, se han aprobado 32 proyectos entre desarrollos de guión, desarrollos de proyectos, cortometrajes, terminación y postproducción y documental. Estos 32 proyectos en 2 convocatorias, en 2 cortes que se han hecho este año, uno a mediados de julio creo que fue, y una ahorita en noviembre, ¿no? Cabe destacar que se rodaron hasta donde uno más o menos maneja la cifra, los números, no sé si Edgar también pueda tener algún número de esto, se rodaron entre 8 y 10 películas, y da la casualidad de que solamente 2 de esas películas tienen factura o tienen financiamiento SENAC, que fue la película del maestro
la de Román Chalbaud, y Los herederos de Pablo de la Barra. De resto, todas las demás películas fueron independientes, fueron gente que consiguió dinero de alguna manera en alguna parte, y cuando digo películas hablo entre ficción y documental, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir que sí, o sea, eso no pasaba desde hace por lo menos unos 3, 4 años. O sea, que primero que el SENAC haya reactivado la producción, haya mejorado la recaudación a través de Fonprocine y que se hayan financiado proyectos. De hecho, de esos 32, una gran cantidad son terminaciones y postproducción, lo que quiere decir que son películas que vienen a la cartelera, son películas que vienen a terminarse. Entonces, lo que el SENAC no puede realmente en este momento es dar producción. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando, haciendo los desarrollos de guión, los desarrollos de proyectos y dando terminación. Entonces, son las películas que, como los proyectos de terminación, son películas independientes que no son SENAC y que llegan hasta la etapa de postproducción. El SENAC tiene la posibilidad de que el SENAC los ayude en esa parte de postproducción y terminan la película. Son películas que vendrán para el año que viene. Creo que algunas de ellas están ya, de las que dimos en la primera etapa, están listas ya para salir. Otras saldrán el año que viene. Yo creo que realmente sí, sobrevivimos a la pandemia y sobrepasamos inclusive años como en el caso de la producción, como el 2019, que fue muy baja la producción. Entonces creo que ha sido importante este año, y bueno, esperando que de alguna manera la empresa privada entienda que esto es así y que sí puede haber de alguna manera, a lo mejor no una recuperación total, pero sí puede haber un aporte en calidad de películas y en cantidad de películas a la industria, pues ponerlas en la industria y ponerlas en las salas de cine. Eso es lo que estamos esperando y a eso apuntamos. ¿Okay? De alguna manera quiere decir, o sea, con esto que tú manifiestas, esa época en la que todas las películas se hacían con el aporte 100% SENAC, eso ya no existe. Quiere decir que tiene que haber otras modalidades de financiamiento. Entonces también me gustaría tocar ese aspecto, ¿qué otras modalidades de financiamiento están encontrando nuestros cineastas para llevar a cabo sus proyectos? Bueno, hay muchos productores y cada productor trabaja a su manera, ¿no? En mi caso, bueno, están para empezar los fondos internacionales, fondos como World Cinema Fund. Hay una cantidad de fondos a los cuales tú aplicas, te puedes obtener, sobre todo para desarrollo, puedes obtener cierta cantidad de dinero como dinero semilla para mover tu proyecto. La inversión privada, inclusive afuera, de cara a Venezuela, es muy compleja, está prácticamente cerrada, tú tocas puertas, la situación en Venezuela tampoco ha ayudado a que se facilite de alguna manera la búsqueda de inversionistas privados fuera de Venezuela. Eso ha sido como prácticamente nulo, por lo menos en mi caso y los casos que yo he conocido, siempre ha sido a través de coproducciones minoritarias. O sea, a veces da dolor cuando tienes una película venezolana que es guión venezolano para filmar en Venezuela y tal, y termina siendo mexicana porque la mayoría de la cantidad del dinero viene de México, por ejemplo, porque aplicas al fondo mexicano y pierdes un poco de alguna manera. Yo siempre lo digo y la gente me ve con mala cara, pero perdías la nacionalidad de la película. Aunque es minoritaria y sigue siendo venezolana y entra dentro de la ley, es una película mayoritaria, puede ser mexicana, chilena, colombiana, de otros países, porque están aportando el dinero para hacer el rodaje de la película. Entonces ese tipo de cosas afectan, pero sin embargo existe la posibilidad de rodar, existe la posibilidad de que consigas algo de dinero. Fondos, las inversiones privadas son casi nulas, y lo que más se ha hecho han sido coproducciones, o sea, coproducciones en la cual Venezuela puede ser minoritaria, pero de alguna manera filmas la película y logras el objetivo, que es tener una película venezolana en cartelera y que la ley la apoye y la respete como cualquier otra película que se filme aquí con dinero de aquí. Edgar, tú escribiste un artículo este año, principios de año, con motivo del Día Nacional del Cine, que aquí se celebra el 28 de enero, ¿no? Y una de las cosas que decías es que el cine venezolano no es rentable y que los cineastas estaban divorciados del público. En un año como este, donde tenemos ya contabilizados o vamos ya hacia 27 estrenos, además sin tregua, uno tras otro en el transcurso del año, me gustaría que ampliaras un poco más esa opinión tuya sobre el cine venezolano. Tú que además eres director y tienes varias películas y eres crítico además. Bueno,
Yo, en realidad, soy el menos crítico de los críticos, soy uno de los fundadores del círculo, no ejerzo la crítica tanto como me gustaría, escribo de vez en cuando, como ese artículo que tú mencionas, a inicios de año, que tenía como más espacio y pude escribir para un portal. Yo creo que el divorcio continúa, el divorcio entre nosotros y el público, los números lo refrendan, o sea, lo demuestran, y es una de las cosas que nosotros podemos buscar sanar. Debemos reconciliarnos, debemos buscar con el público que le interese el trabajo o las películas que hacemos. Si bien, por ejemplo, tenemos una película como El exorcismo de Dios, tenemos dos modelos allí en choque, creo que además lo decía el viernes pasado cuando se hizo también un foro público sobre esto en el Centro Marqués. El exorcismo de Dios es un modelo perfecto, maravilloso, pero no todo el mundo tiene 1,000,000 y pico para hacer una película, por ejemplo, ni la facilidad de hacer una coproducción con otros países, o sea, esa no es la realidad de la mayoría de los cineastas. Sin embargo, es un ejemplo a seguir para un grupo de cineastas. Está la otra parte que está Jackson, por ejemplo, Jackson Gutiérrez, que está en el listado que mencionó José hace un rato, en el segundo lugar, y es el otro modelo, ¿no? El modelo que está haciendo más películas seguidas, obviamente con una calidad distinta, subestándar, como dirían algunos, yo diría artesanal, más pequeña en cuanto a su modelo, y que, bueno, lleva allí como el choque de dos modelos, ¿no? El divorcio hay que volverse a casar de alguna manera, si vamos a utilizar ese ejemplo, ¿no? Esa metáfora. Y nosotros tenemos la misión de evaluarnos y de revisar, ¿no? Cómo rescatar ese público que no nos era tan esquivo antes. Yo mencionaba que cuando yo que he hecho las películas mayormente privadas, cuando mi primera película la hice, yo mostré unos números a ese inversionista privado donde el cine venezolano desde el año 87 hasta el año 2014, en promedio, salvo esos fenómenos, esas grandes películas que superaban el millón de tickets, que si Macu o Papita en ese momento, salvo esas películas entre 1987 y 2014, la mayoría del cine nacional tenían como resultados 30,000 tickets en adelante, entre 100,000 y 30,000. 30,000 era el número bajo. Hoy en día sumas 20 estrenos pasado, por ejemplo, sumando todos los estrenos a nivel nacional, no llegamos a 30,000. Juntos creo que fueron 12 estrenos el año pasado. Entonces, es allí como hay una dinámica en cuanto a producción. A mí que además me ha tocado producir este año y vivirlo de primera mano. He hecho un par de talleres también y los estudiantes me preguntan, y gente que está interesada en invertir o en meterse en el medio cinematográfico, yo les digo, las películas en este momento en nuestro país no tienen un precio como tal. Las películas se hacen con el dinero que consiguen. Y ahora, en este momento, los productores o la mayoría de las personas que se lanzan a la aventura de hacer una película son expertos en factibilidad. O sea, hacerlas factibles con $10,000. El caso, por ejemplo, de los modelos de cine como el mencionado ya de Jackson Gutiérrez, o hacer películas con $60,000, que en realidad en cualquier otro mercado de nuestro continente, una película no baja de los $750,000 o del $1,500,000, hablando de mercados sanos como el argentino o el mexicano. Acá, con ese dinero, el venezolano podría hacer 6 películas, por ejemplo, con $700,000, podrían hacer fácilmente 6 películas y de muy buena calidad además. Pero entonces nos pasa que llegamos a la otra parte, que es la parte de venta, la parte de la exhibición, y el público no te responde porque parece no estar interesado por lo que hacemos. Y bueno, creo yo que es el gran dilema que tenemos y la gran cosa que analizar. Sí, correcto. El gran desafío, sí. José, tú como persona que maneja salas y aparte que estás en una distribuidora, bueno, quisiera también tu opinión y también el papel protagónico que han adquirido las plataformas de streaming, cómo influye en todo este panorama con respecto a la asistencia del público, no solo a ver las películas internacionales, sino también venezolanas, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, yo creo que ha habido un cambio en el comportamiento del espectador, en el hábito del espectador. De hecho, recuerdo, lo hablamos en su momento, justamente cuando Sergio Monsalve hizo su documental, que estábamos como en ese momento de incertidumbre. Allí se planteaban algunas cosas. Yo creo que lo que la pandemia hizo fue acelerar un cierto proceso en el que las plataformas de streaming obtuvieron un protagonismo, digamos, repentino. Porque si bien ellas estaban allí, había un tema de convivencia con lo que es el hábito de ir al cine, un hábito bueno, que ya tiene más de 100 años desde que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y que comenzó ya, digamos, a comercializarse y a crearse como una industria del cine, ¿no? Y convertirse en uno de los mayores entretenimientos del ser humano de los últimos años. Sí creo que esto cambió. Yo, la verdad, he sido defensor, lo creí durante la pandemia, lo sigo creyendo de que el cine de alguna manera va a sobrevivir, no en las mismas circunstancias o quizás en los mismos números que teníamos pre-pandemia, porque justamente, digamos, esa convivencia o ese equilibrio con el tema de las plataformas ha cambiado, y creo que de alguna forma eso va a redefinir un poco lo que es la experiencia cinematográfica. Un poco lo que también uno, bueno, Spider-Man de alguna manera se convirtió en una película que recuperó o relanzó esa vuelta del espectador a las salas de cine. Creo que ese cine espectáculo de efectos visuales, de efectos de sonido, que de alguna forma las salas de cine te pueden ofrecer, eh, va a seguir teniendo ese encanto y va a seguir teniendo ese atractivo. Por otro lado, yo sigo apostando a que el ser humano, por ser un individuo sociable, un individuo además con, bueno, gustos diversos y la necesidad también de ver películas, no es lo mismo ver una película en casa que una película en sala de cine. A lo mejor lo hará con una menor frecuencia que la que hacía antes, pero creo que lo va a seguir haciendo. Entonces creo por un lado en ese tipo de cine y por otro lado en un nicho, o sea, digamos, como pilares de supervivencia. Y por otro lado, un cine más de autor, que puede entenderse también en el caso nuestro venezolano como un cine de autor propio, donde no solamente, si bien sigue siendo industria, y es un cine que nos refleja como cultura, nos refleja como país, y ahí creo que la importancia y la necesidad de alguna manera también de protegernos. Pero esto de alguna forma también, y vinculando un poco con lo que yo mencionaba antes, se ha visto afectado. Venezuela, de hecho, era un país que hace muchos años atrás, de cuando precisamente Edgar habla de los años 80, de ese gran boom del cine venezolano, Venezuela estaba entre los punteros de América Latina en cuanto a asistencia a cine. Hemos ido bajando y en este momento, la verdad, estamos prácticamente en la cola de Latinoamérica. O sea, estamos en los países más bajos de asistencia cinematográfica. Yo creo que influyen muchos factores, no solamente el tema pandémico, yo creo que, bueno, hay temas económicos, hay temas sociales, sin entrar en mucho detalle. Creo que hoy en día, bueno, a un espectador pagar una entrada de cine no le resulta fácil como podía ser antes. Entonces, creo que allí también eso ha incidido en estos números. Nosotros queremos ser un mercado que teníamos varias películas al año con más de 1 millón de espectadores. Está bien que el mercado está golpeado, como decía antes, el número de espectadores ha bajado, pero este año el estreno más visto ha sido Minions, por ejemplo, que tiene 670.000 espectadores. Es una película animada de corte familiar, que de alguna forma también es otro género que sin duda va a seguir siendo atractivo para volver a las salas de cine. Entonces después tenemos Doctor Strange, tenemos Thor, tenemos Jurassic, la nueva, El Mundo Jurásico, Batman, Sonic, Pantera Negra, Top Gun. Entonces, si vemos este listado de las películas más vistas, son estas películas que ofrecen de alguna manera, digamos, una opción de entretenimiento, algo emocional que una plataforma ya de por sí, por mejor sistema mejor tamaño de pantalla de cine, mejor sistema de sonido, podamos tener. Entonces, yo sigo apostando a ello. Yo creo que también tenemos un compromiso serio de volver a recuperar audiencias en general a las salas de cine, lo cual a la larga también va a ser ventajoso para el cine venezolano. Y eso sin descuidar, lógicamente, esa vinculación del cine con nuestro público, que yo creo que de alguna manera se ha logrado porque hemos visto la cantidad de estrenos prácticamente, bueno, este importante número, iba a decir prácticamente una película por semana, quizás un poco menos, pero hemos tenido una presencia constante del cine venezolano durante el año.
lo cual a lo mejor ha sido actuado de manera, digamos, perversa quizás contra ellas mismas, porque ha como de alguna forma bloqueado la posibilidad de que algunos títulos surgieran con más fuerza, pero por otro lado ha demostrado en este año tan particular la fuerza que sigue teniendo el cine venezolano, ¿no? Todas estas producciones que habían quedado de alguna forma represadas por temas pandemia, pero nos ha permitido ver géneros diversos, películas de miradas distintas, de hombres, de mujeres, de personas más jóvenes, de personas más veteranas. Y creo que esa diversidad hace que el cine venezolano gane. Gane en el sentido, digamos, y el tema sería lógicamente redondo si la conexión con el público lo fuese de esa manera. Pero yo sigo creyendo que sí, y que esto es sano, y que tanto los que siguen haciendo cine en Venezuela con un gran esfuerzo, como los que se han ido, que de alguna forma siguen también desarrollando su talento en un complejo mundo de la producción cinematográfica. Bien lo ha dicho José Ernesto, cada vez resulta más difícil para una película venezolana, digamos, poder obtener recursos fuera, por un poco esta propia condición de nuestro territorio. Pero en la medida que también podamos ampliar fronteras, yo sé que es un tema que, bueno, lo hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, ampliar mercados, creo que también poder entrar en plataformas de streaming, porque de alguna forma ellas permiten también un alcance masivo que el cine poco ofrece o ofrece con mayor dificultad. Creo que es importante. Entonces, bueno, creo que hay como muchos puntos importantes a considerar, a tomar en cuenta para que este renacer del cine venezolano pueda hacerlo con mayor fuerza. Yo creo que el talento está, las historias además, imagínate por todo lo que ha pasado en nuestro país, o sea, ya hay temas, hay situaciones, hay mucho que contar, y creo que eso es importante que se pueda hacer y que ojalá florezca y se siga desarrollando en los próximos años, que la verdad serán también claves para nuestro desarrollo. Sí, bueno, por lo que tú mencionas y lo que han dicho, es evidente que no es suficiente el estreno en salas para recuperar taquilla del cine venezolano. Pero ¿qué le falta al cine venezolano para poder entrar en el universo del streaming? ¿Hay películas venezolanas ya en streaming o prácticamente no estamos presentes allí? Pregunta. Bueno, fíjate, ¿Alguien sabe? Sí, exacto. No sé, claro, el universo del streaming creo que es tan variado porque de alguna manera está Netflix como una gran plataforma, pero creo que, bueno, si vemos, no es solamente Netflix, no es Disney Plus, no es HBO. Entonces creo que hay nichos, pero también, por ejemplo, sé del caso de plataformas que se han dedicado exclusivamente al cine venezolano, que les ha resultado muy duro, o plataformas dedicadas al cine latinoamericano también ha sido difícil. Pero sé Sí, también cine del talento venezolano mestizo, que está ¿no? ¿Tú involucrado te con producciones refieres, afuera de otras. te Efectivamente, refieres a cine efectivamente, mestizo y a efectivamente. guayaba, ¿no? Y a Pero guayaba. exactamente, que no les ha sido fácil. Entiendo que Cine Mestizo está además en una situación hoy en día complicada, teniendo un proyecto tan interesante y tan necesario, que es un poco, bueno, recoger toda la cinematografía venezolana en una misma plataforma y no le ha sido fácil. O Guayaba, por ejemplo, que quiere de alguna forma, bueno, ampliar ese mercado al cine latinoamericano. Creo que es complejo, pero bueno, creo que talento hay, ¿no? Y también hay la posibilidad de la oportunidad, porque sé que en algunos casos está ocurriendo de talento venezolano que está participando, a lo mejor no con producciones directamente venezolanas propias, sino participando en otros proyectos, y allí están. Pero yo creo que, bueno, eso de alguna manera es importante porque también va a servir un poco como de palanca para que esto pueda abrirse y ampliarse. José Ernesto, ¿tú querías decir algo ya para ir cerrando? no, sí, el tema de la plataforma es complejo el llegarle hasta donde yo sé y toda la ruta que tienes que llegar para llegar a una plataforma como Netflix o como cualquiera de ellas. Tú no le llegas directamente a la plataforma, te lo llegas a través de distribuidores independientes, ellos hacen el pitch, ellos o ven los proyectos, evalúan si tu proyecto si puede o no puede, y cada vez son menos y cada vez son más grandes y más complejos llegarle a estos distribuidores que son los que realmente al final terminan vendiendo la película Netflix. Yo recuerdo, yo hice un documental hace muchos años sobre la sexualidad judía llamada La llave perdida, de Ricardo Adler, y esa película estuvo, yo me acuerdo, pues era consiguió un distribuidor en Estados Unidos, y estuvo, creo que fueron 4 o 5 meses en Netflix.
Creo que fue inclusive una de las primeras películas venezolanas, porque era una película totalmente venezolana, rodada en muchos idiomas, porque se rodó en Estados Unidos, rodamos en tal, o sea, era una película sobre la sexualidad judía. Y yo recuerdo eso, él decía, fue a través del distribuidor en Estados Unidos, nada que ver con Venezuela. Sí, se rodó una parte en Venezuela, él es venezolano británico, además, él se vendió por otros canales, ¿no? Pero es para nosotros como productores es muy difícil poderle llegar a estos distribuidores para hacer la venta en plataforma. Igual yo confío en que en algún punto, además Netflix no está en Venezuela directamente con una oficina donde tú puedas negociar. Entonces, yo creo que para nosotros cada vez es más difícil, pero hay que seguir intentando como productores. O sea, yo tengo 4, 5, 6 contenidos que puedo salir a vender, que estoy tratando de vender afuera. Desde películas que estoy en rodaje ahorita, como Los Herederos que acabamos de terminar, como los demás. O sea, estamos en distintas etapas buscando la manera de cómo llegarle a esa o a cualquiera de las plataformas grandes donde podamos mostrar el cine venezolano. Claro. Ok. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un pronóstico? ¿Cómo imaginan ustedes el 2023? Ya, esto sí, ya para ir cerrando, ir despidiendo. Cada uno, si me puede dar su visión de cómo imaginan que le va a ir al cine venezolano en 2023. ¿Pueden anticipar algo de lo que vamos a tener? Ajá, Edgar. Yo comienzo enlazando con lo que José y José Ernesto viene mencionando acerca de las plataformas. Creo que el próximo año puede ser el año en el que se destrabe esa nueva entrada de nuestro cine directamente a plataformas. Creo que se está haciendo el trabajo, se está buscando las maneras de hacerlo. Hay un grupo de gente, por ejemplo, este año, el Film Market Hub, ¿cómo se llama? Sí, el Hub que llevó a Cannes, es una de esas... Venezuela Film Hub. A Venezuela Film Hub, ajá. Exactamente, esa es una de esas iniciativas que buscan visibilizar, conectar, hacer todas esas mesas de negocio, networking, que es parte de las cosas que hemos perdido, que hay que recuperar, ¿no? Entonces creo yo que el próximo año va a ser un año de destrabar eso, como una, al menos en mi visión, una de las cosas primordial y principal que hay a corto plazo. En lo personal, por ejemplo, mis 2 primeras películas, una está en Apple TV y en Google Play porque la compró un mayor, la otra está en Amazon Prime por una de esas modalidades de lo que llaman ganancias compartidas, revenue share, que obviamente cuando no tienes publicidad, ese revenue share, lo que genera las películas en plataforma es bastante pequeño, no es un dinero que vaya a pagar el valor, lo que costó hacer la película, pero bueno, está allí la película en una plataforma top. Y así como mi película, hay otras películas dentro de esa plataforma, por ejemplo, Amazon Prime. Esa es como la plataforma top que tiene más contenido venezolano. Y a veces la gente no sabe eso, que hay películas venezolanas allí. Allí está Punto y Raya, allí está El Malquerido de Diego Risque, allí está Una de las Papitas, allí hay El hijo del presidente de Jackson Gutiérrez, incluso. Hay un grupo de películas que llegué a contar en algún momento unas 15 o 20 películas venezolanas que están en esa plataforma y que es una plataforma, podemos considerarla, pues, una plataforma top. Y el poder abrir eso y entrar directamente o que para que nuestras películas sea beneficioso los acuerdos, que no sea por revenue share, porque obviamente a nosotros nos colocan esa modalidad, mira, por ganancias compartidas, porque casi que es un caché que te metan en la plataforma porque tú eres venezolano, no sabemos con qué dinero se hizo eso. Venezuela tiene una situación económica, política particular, hay unas sanciones contra un grupo de gente que vive en este país todavía, entonces se cuidan de eso y eso nos pasa a nosotros factura. Entonces sé de gente y de planes a corto plazo el próximo año de mantenerse vigentes o visibles, mejor dicho, en los mercados internacionales para ir destrabando esto, porque también hay una cantidad de gente como nosotros que vivimos en nuestro trabajo y que no tenemos nada que ver con la situación política de nuestro país, y que cuando nosotros afuera, al menos a mí que me ha tocado también conversarlo, llegar a acuerdos y negocios para traer películas internacionales, yo demuestro, me siento y les explico el mercado y que no tengo nada que ver en la situación política, o sea, que a mí no me financia entes o gente extraña, sino que soy yo haciendo con el ímpetu, con mi trabajo y con
con mi preparación, haciendo cosas en el país, empiezan a entenderte y a abrirte las puertas. Entonces, ese trabajo, así como lo hacemos cada uno de nosotros, José Ernesto, José o mi persona y los otros que han pasado por acá, se va a seguir haciendo y va creciendo porque estamos muy claros que esa es una de las medidas cercanas que debemos hacer para destrabar y para que viajemos, para crear los puentes que le hacen falta a nuestro cine para poder verse, porque además, lo decíamos también la semana pasada que estábamos allí presentes, a mí me pica muchísimo ver en HBO catálogo de cine colombiano donde te hablan calidad colombiana y tú ves las películas que colocan allí y nosotros tenemos El Amparo, La Familia, desde allá un grupo de películas venezolanas que son superiores, 1000 veces superiores a las películas que uno puede ver en ese catálogo que, por ejemplo, coloca HBO Max. Ahí está ahí el talento y creo que para allá vamos y creo que lo vamos a lograr en mediano plazo. No voy a decir en corto plazo, pero en mediano plazo creo que lo vamos a poder hacer porque hay un poco de gente preparada que está haciendo cosas y que está también enfocada en eso, ¿no? Claro, digamos que el gran desafío y la gran aspiración es que nuestro cine deje de ser invisible, así como se llama tu documental que vas a estrenar el año que viene, el cine invisible, que es el cine venezolano. Dice, creo que hacia ahí debe apuntar todo, a dejar de ser invisibles. Bueno, miren, quiero agradecerles muchísimo su participación, su tiempo. Yo creo que el objetivo se cumplió perfecto porque creo que cualquier persona que vea este programa se va a dar una idea bastante cercana y bastante precisa de lo que fue este año pospandémico 2022 dentro del mundo del cine venezolano, con sus crisis, con sus oportunidades y con sus desafíos. Esa era nuestra idea, que el que le vea esto, pues tenga esa fotografía de lo que fue este año y, bueno, una anticipación de lo que va a ser el 2023. Así que, José Ernesto, José, Edgar, muchísimas gracias. Seguiremos viéndonos por esta ventanita y de parte de Margot Benacerraf, por supuesto, que ha sido la gran promotora también de esta idea. Bueno, muchas gracias. Así que nos seguimos viendo y suerte y larga vida al cine venezolano.